Muy buenos días. Les habla Saulo Murguía, anciano de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit de la Ciudad de México. Hoy comenzamos una nueva serie de meditaciones sobre Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, que titularemos Unidad en el Cuerpo de Cristo. En los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo expone una serie de doctrinas como la predestinación y la elección, la adopción y la redención, la obra del Espíritu Santo, la regeneración y el único y santo cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pablo termina el capítulo 3 con una doxología que leo a continuación. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 4 continúa con lo siguiente, y voy a leer Efesios 4, versículos 1 al 3. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta ahí la lectura. Cuando adquieres un aparato nuevo, ¿qué es lo primero que haces? Te sientas durante un buen rato a leer el manual y te aseguras de conocer cada detalle antes de empezar a usarlo, o inmediatamente lo enciendes y empiezas a apretar botones tratando de disfrutar de todas las cosas que el aparato en cuestión puede hacer, sin preocuparte por los detalles, al menos por el momento. Casi seguro que la mayoría de nosotros hacemos esto último. Aquí el problema es que algo puede fallar, o a veces nos vamos a tardar más en echar a andar ese aparato por el solo hecho de no habernos tomado el tiempo de leer las instrucciones. Lo bueno es que la mayoría de la gente al menos tendrá a la mano el manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario, de vez en cuando, y ver cómo se supone que debe comportarse el aparato. En Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, se nos muestra que Dios nos ha llamado a una conducta semejante a la de Cristo. Eso es para lo que fuimos creados, para lo que fuimos llamados. Pablo comienza el versículo 1 diciendo: yo, pues, preso en el Señor. Aquí la palabra pues es importante. Lo hemos dicho otras veces. Siempre que veamos la palabra pues o por lo tanto en la Biblia, hay que ver bien qué hay antes de ellas. Porque esta es la transición que hace Pablo de la doctrina a la aplicación. Pablo habla de sí mismo como un prisionero del Señor. Y al decir que es prisionero, Pablo no se estaba quejando o buscando causar algún tipo de lástima o compasión por parte de los efesios. Les estaba recordando que no era un prisionero de Roma, sino que era un prisionero del Señor. El comentarista John MacArthur dijo alguna vez lo siguiente: Pablo tenía la capacidad de ver todo a la luz de cómo afectaba a Cristo. Vio todo verticalmente antes de verlo horizontalmente. Sus motivos eran los de Cristo, sus normas eran las de Cristo, sus objetivos eran los de Cristo, su visión era la de Cristo, toda su orientación era la de Cristo. Todo lo que pensó, planeó, dijo e hizo fue en relación con su Señor. Era, en el sentido más completo, un cautivo del Señor Jesucristo. Al recordarles a los efesios su propio estatus de prisionero, Pablo estaba destacando o enfatizando el estatus de los efesios y de hecho
el estatus de cada cristiano, un prisionero de Cristo Jesús. Cristo Jesús ha comprado a cada cristiano con su propia sangre. Cada cristiano pertenece en cuerpo y alma a Él. Somos prisioneros del Señor Jesucristo, comprados con sangre. Con esa verdad, con esa afirmación en mente, Pablo escribió enseguida: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra andar, lo hemos dicho otras veces, tiene que ver con el comportamiento. Se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse a la conducta diaria, a cómo los cristianos viven el día a día a la luz de ese nuevo estatus que hemos recibido al ser hijos de Dios. Pablo continúa ahí instando a los cristianos a andar, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Citando también lo que dice John MacArthur, nos dice que la palabra griega para digno, que en griego es agios, tiene la raíz del significado de equilibrar la balanza. Lo que está en un lado de la balanza debe tener el mismo peso que lo que está en el otro lado. Por extensión, la palabra llegó a aplicarse a cualquier cosa que se esperaba que correspondiera a otra cosa. Una persona digna de su pago era aquella cuyo trabajo diario correspondía a su salario diario. El creyente que anda de una manera digna de la vocación con la que ha sido llamado es aquel cuyo diario vivir corresponde a su alta posición como hijo de Dios y coheredero con Jesucristo. Su vida práctica coincide con su posición espiritual. Pero, ¿cómo es esto en la práctica? ¿Cuáles son las características de un andar digno? Es lo que Pablo abordó a continuación en los siguientes versículos y lo veremos la próxima semana. Por lo pronto, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.